Biblia en Primera de Corintios, vamos a mirar Primera de Corintios capítulo 3, el verso 16. Ya hemos citado varias veces este verso, pero hoy vamos a explicar el porqué de esto y la importancia que tiene, ¿verdad?, para nosotros como cristianos. Entonces, Primera de Corintios capítulo 3, verso 16. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Bueno, ahí está también en el screen. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo repito, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Háblanos en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, pedimos la asistencia, Señor, de tu Espíritu Santo para trabajar, Señor, no solamente entre los que estamos aquí, sino aquellos que están viendo el video. Bendícelos en el lugar donde estén, Señor. Gracias te damos por cada uno, Señor, en esta hora. Los que están aquí, los que están viendo el video, bendícelos en el nombre de Jesús con tu maravillosa y divina palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. Camila, vamos a poner la primera imagen, ¿verdad?, que está en la presentación esta. Gloria a Dios. La del templo de Ezequiel. ¿Está ahí? Ahí está. Okay. Entonces, usted ve ahí un templo, ¿sí? Es un templo cuadrado, ¿sí? Ese templo fue el que vio el profeta Ezequiel en una visión. Es el templo de Jerusalén que él vio en una visión. La realidad es que este templo, así como lo ve usted, nunca fue construido. Se construyó el templo de Jerusalén por Salomón, luego fue destruido ese templo por los ejércitos de Nabucodonosor, y luego reconstruido y luego puesto en ejercicio hasta el año 70 después de Cristo. Es el templo del que no quedó piedra sobre piedra, como profetizó el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo en Mateo 24 a sus discípulos: ¿veis? Ese templo no va a quedar piedra sobre piedra de él. En ese templo se hacían sacrificios animales. El templo había sido establecido bajo el tiempo de la ley, ¿sí? Pero este templo no tiene nada que ver con el templo que se había construido en la época de Jesús, en la que estaba él, y luego en el año 70 los ejércitos romanos destruyeron por completo. No vamos a estar dando detalles de eso porque sería muy extenso. Yo me quiero enfocar en lo que realmente es el templo de Dios. Este templo fue lo que vio el profeta Isaías. Yo le voy a dejar el verso, creo que está allí, Isaías capítulo 40, ¿sí? Isaías 40. Entonces no lo vamos a leer, usted puede leerlo en su hogar, todo el capítulo 40, donde el profeta Ezequiel ve este templo, con todos los detalles que usted está ahí, con las medidas. Dios le mostró ese templo. Este templo, repito, nunca fue construido. ¿Por qué? Pero ahora vamos a estar mirando esos detalles que son muy importantes. Nosotros, como cristianos, somos cristianos bajo un nuevo pacto. Repita conmigo: nuevo pacto. ¿Qué quiere decir esto? Israel estaba bajo un antiguo pacto, o el pacto, ¿verdad?, de la ley, así también conocido. El pacto mosaico, también otro de los nombres que tiene ese pacto, que había hecho mosaico por Moisés, Moisés con Dios, Dios con Moisés, y a través de Moisés con el pueblo o la nación de Israel. Todos conocemos esa historia, cómo recibe Moisés las tablas de la ley, y recuerden que recibe los 10 mandamientos en esas famosas tablas de piedra, ¿sí? Pero también, junto con esos mandamientos que vemos allí en Éxodo capítulo 20, también Moisés recibe más mandamientos, que en total
suman 613 mandamientos, ¿verdad?, que Él estableció para la nación de Israel. Repitan conmigo: para la nación de Israel. Para la nación de Israel. Esos mandamientos, ese pacto mosaico caducó. ¿Qué significa caducar? Significa que ya fue, que ya terminó, que ya no es más. ¿Cuándo caducó? Cuando el Señor Jesús, con su propia sangre, murió en la cruz y Él allí expiró. Y dice la Escritura que mientras eso sucedía en el Monte Calvario, entonces allí Jesús, muriendo, agonizando en la cruz, dijo: consumado es. Fueron las últimas palabras del Señor Jesús. Entonces, dice la Escritura también que el velo en el templo, que estaba en Jerusalén en ese momento, en el velo que separaba, los que han estado en las lecciones que hemos dado acerca del tabernáculo y también del templo, había un velo, una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces ese velo se rajó esa cortina de arriba a abajo. O sea, que ningún humano cortó esa cortina, sino que fue el dedo de Dios que rajó esa cortina y se abrió el cortinado, mostrando la inutilidad ya de todo ese culto mosaico, ¿sí? Entonces, los sacerdotes allí presentes no sabían que había acontecido, porque mientras Jesús estaba colgado en la cruz y a las 3 de la tarde expiró, en aquel día, eso sucedió exactamente cuando el Señor expiró en la cruz, rasgándose ese cortinado. A partir de ahí, ese templo ya quedó inutilizado para cualquier tipo de relación con Dios. Todavía los israelitas siguieron celebrando ahí sus reuniones. Probablemente habrán cosido esa cortina porque no entendieron lo que había pasado, no comprendieron, y hasta el día de hoy muchos no comprenden qué fue lo que sucedió. Pero nosotros, bajo un nuevo pacto, hoy en día, bajo el pacto de la gracia, diga pacto de la gracia conmigo, pacto de la gracia, pacto de la gracia. Entonces, eso significa que hoy en día nosotros, simple y sencillamente, por creer en el Señor Jesús como el enviado de Dios o el Hijo de Dios enviado para salvar a lo que se había perdido, y ahí nos incluimos nosotros. Murió Él por nosotros, pagando por nuestros pecados. Todo esto lo tenemos muy claro y todo el mundo cristiano lo tiene también muy claro. O sea que Jesús murió por nosotros y pagó por nuestros pecados, derramó su sangre, y de esa manera, con esa sangre, son limpios nuestros pecados. En ese momento sucede, cuando creemos en Él, ¿sí?, un milagro. Ese es el milagro más grande que puede suceder, que es el milagro del nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Juan capítulo 3, el Señor le explica a Nicodemo lo que realmente es. Es una nueva vida en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, nos dice el apóstol Pablo, y aquí son todas hechas nuevas. El pacto de mosaico quedó caduco, ahora estamos bajo un nuevo pacto y ahora tenemos otra identidad que nosotros no teníamos antes de conocer al Señor. ¿Me explico, hermanos? Otra identidad. Quiere decir que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Qué sucedió? Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, sucede ese milagro en nuestro interior. Quizás algunos lo puedan percibir u otros no, pero lo importante es que sucede cuando creemos con fe que el Señor Jesús murió por nosotros, y de esa manera Él está siendo el único mediador entre Dios y los hombres, como dice la Escritura, Jesucristo hombre. O sea, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. ¿Y por qué, pastor, solo Jesucristo? Porque Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es el que se encarnó, ¿verdad?
murió por nosotros, porque para eso se encarnó, para eso se hizo hombre y tomó nuestra naturaleza humana y sin pecado alguno, por los cuales pagar por él mismo, pagó por todos los nuestros. Por eso Él es algo tan especial, porque es Dios hecho carne que murió en nuestro lugar. Cuando nosotros creemos en eso, este milagro acontece en nosotros. Tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Creo que la mayoría lo tiene claro esto, ¿sí? Esto es lo que se enseña y se predica en casi todas las iglesias cristianas que se precian de estudiar la Biblia. Esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque el conocimiento, ¿verdad?, va a traernos vida y va a traernos bendición. La bendición viene cuando usted conoce las cosas y las cree. Entonces, cuando nosotros con fe creemos, acontecen estos milagros espirituales en nosotros. Por eso pasamos de muerte a vida. El apóstol Pablo también nos dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿Cuándo era eso? Cuando nosotros no conocíamos realmente a Dios. Pero cuando vino Jesús a nuestra vida, entonces reconocimos nuestra condición pecadora y automáticamente, al creer en que Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, somos salvos. Adquirimos esa naturaleza divina en cada uno de nosotros. La naturaleza divina es el Espíritu del Señor que se implanta en nuestra vida. Ya hemos dicho en otras oportunidades que también acontece otro milagro que a veces no se considera porque no se conoce, que es que así como el Señor Jesús entra en nosotros, también nosotros entramos en Él. Amén. ¿Dónde está Jesús ahora? Dice la Biblia que Él resucitó de entre los muertos y luego ascendió al cielo. Y allí en el cielo está intercediendo por cada uno de nosotros como nuestro sumo sacerdote delante del Padre Celestial. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros sabemos que tenemos a Cristo dentro, porque la Biblia también nos dice, el apóstol Pablo, que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Así que nadie le puede decir a usted si usted es un hijo o no un hijo de Dios, porque usted, experimentando a Cristo, se va a dar cuenta si es realmente un hijo de Dios o no, porque el Espíritu de Dios nunca lo va a dejar sin el testimonio de lo que usted es realmente. Amén. Así que no necesitamos que alguien nos diga, mira, tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo de una hija de Dios, o no, mira, tú eres un hijo del diablo. No permitan nunca eso, porque el único que va a darle esa instrucción es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que al creer usted, tiene al Espíritu del Señor dentro suyo. Ahora, la Biblia nos dice, como hemos leído en el primer verso, lo vamos a poner de vuelta, el verso de 1 Corintios, ¿verdad? En el capítulo 3, el verso 16. Aquí está: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos está hablando y nos está diciendo de que ahora el templo de Dios somos nosotros. O sea, el templo de Jerusalén quedó destruido. ¿Qué pasó con la iglesia primitiva? Quizás venga a su mente, ¿verdad?, esta pregunta. Bueno, la Biblia nos dice que jamás la iglesia se congregó en el templo de Jerusalén por esos 35, un poquito más de años, ¿verdad?, que ese templo permaneció en pie antes de ser destruido. La iglesia no hizo ningún tipo de reunión de enseñanza porque la iglesia era perseguida. Por eso, si nosotros vamos a enseñar la Biblia, tenemos que aprender, ¿verdad?, un poquito a veces de las circunstancias que rodeaban el tiempo en el que vivió el Señor Jesús y en el cual la iglesia fue establecida como tal. Lea el libro de Hechos y se va a dar cuenta que los apóstoles sufrieron persecución, y no solo los apóstoles, sino toda la iglesia. Persecución, ¿y de parte de quién, pastor? De parte de la clase religiosa judía,
que eran los escribas, los fariseos, obviamente los sacerdotes, que estaban en contra del Señor Jesús, y fueron ellos los que lo acusaron delante de Pilato para llevarlo a la cruz. Por lo tanto, entonces, era perseguida la iglesia. La iglesia no iba al templo, se reunía en ese entonces en las casas. Leamos la Escritura, lea el libro de Hechos, y usted hemos leído algunos saludos del apóstol Pablo, ¿verdad? En la introducción en el día de hoy, en donde se le da a Pablo, menciona nombres particulares. Bueno, yo quiero decirles de que todos esos saludos y también las cartas apostólicas se dirigían a la iglesia en tal ciudad o en tal lugar. Por ejemplo, a Éfesos escribió una carta a la iglesia a los Efesios, se llama, la ciudad de Éfeso. Esos eran los cristianos que habitaban en esa ciudad. No hay registro alguno, por ejemplo, de que en Éfeso hubiera una iglesia cristiana, así como esto, ¿sí? Un edificio. No hay indicio alguno históricamente de que hubiera, por ejemplo, en Corinto, otra ciudad griega, una iglesia cristiana, ¿sí? Donde la iglesia se reuniera en la época apostólica, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas son cosas que a veces tenemos en nuestra mente por desconocer la Escritura y pensar, hoy en día como piensa mucha gente religiosa, que para ir a adorar a Dios tiene que ir a una iglesia, a un lugar particular, ¿verdad? Ya no hay más templo, ahora somos nosotros el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es muy importante saberlo, creerlo, porque usted no es cristiano por estar aquí sentado en esta silla. ¿Me explico? Usted no es cristiano por eso, porque si no, todo el mundo, por sentarse en una iglesia, sería cristiano. No, usted es cristiana, es cristiano 24 horas al día, ¿verdad? 365 días al año, todo el resto de su vida. Usted es una cristiana o un cristiano. No solamente cuando va a un lugar religioso a escuchar la palabra de Dios o a cantar. Somos cristianos donde quiera que estemos. Amén. Vamos a la calle, ahí va la iglesia. Cuando usted entra en un comercio, ahí entra la iglesia en ese comercio. ¿Por qué? Porque usted es el templo y dentro de ese templo está habitando el Señor Jesús. ¿Me estoy explicando, hermano? Esto es muy importante. Hay personas, por ejemplo, la religión oficial, ¿verdad? Que cree que hay catedrales, edificios particulares, donde se le da culto, ¿verdad? A Dios, se le da culto a santos, a vírgenes, etc. Pero las Escrituras nos dicen que el único objeto de adoración es nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Y a nadie más nos tenemos que hincar, a nadie más nos tenemos que hacer un bow, ¿verdad? Una inclinación, a nadie más le tenemos que dar adoración, le tenemos que adorar a Dios. Y Dios está dentro de nosotros, así que continuamente usted tiene que tener conciencia que dentro de usted va el Espíritu de Dios. Amén. ¿Qué es el Espíritu del Señor? El Espíritu del Señor es una persona, es Cristo mismo en cada uno de nosotros. Si realmente hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu del Señor. Y entonces, esa persona, también en las Escrituras conocida como el Espíritu Santo, que no deja de ser nunca una persona. Esa persona lo acompaña a usted todo el día. Cuando usted sale de este lugar y agarra su carro para irse a su hogar, usted enciende la llave de su carro, pero usted tiene que tener conciencia de que el Espíritu de Dios, que el Señor está con usted, dentro suyo. Amén. Y eso va a seguir haciendo todo el día, y el día de la semana, el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todos los días, sábado y el domingo va a volver a este lugar, pero usted va a tener conciencia de que el Espíritu de Dios siempre está con usted. Amén. El Espíritu de Dios está dentro nuestro porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Pastor, entonces, ¿qué es ese edificio que mostró? Esa es una visión que recibió el profeta Ezequiel en
Ezequiel 40, lo puede leer, en donde da detalles de la visión que él tuvo. Y repito, ese edificio jamás se construyó, pero ese edificio es un simbolismo que uno tiene que tomar alegóricamente, o sea que es una figura del mismo Señor Jesús. No sé si me explico con esto. Esto quiere decir que ese templo que usted vio allí, es el Señor Jesús. Vamos a mirar, ¿verdad? Vamos a leer unos versos más. Por ejemplo, Ezequiel 41 o 43:10. Vamos a leer Ezequiel 43:10. Ezequiel 43:10, si me ayudas, Camila. Ezequiel 43:10. Gloria a Dios. Usted lo puede buscar en su Biblia también, así se ejercita, ¿verdad? Ezequiel 43:10. Dice: tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncese de sus pecados y midan el diseño de ellos. Si usted ahí va a encontrar en este Ezequiel 43 las leyes de ese templo. No tenemos la oportunidad de estudiar todo ahora porque eso es muy extenso. Ya lo vamos a hacer con la ayuda del Señor. ¿Por qué? Porque el templo siempre nos va a hablar del Señor Jesús. ¿Dónde está el templo de Dios ahora? En el cielo, porque el Señor Jesús está en el cielo. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando estaba el Señor Jesús aquí en la tierra, ¿verdad? Vamos a leer otro verso más antes de seguir avanzando. En Juan capítulo 2, vamos a leer Juan capítulo 2, el verso 19. Gloria a Dios. Juan 2, verso 19. Juan 2, 19. Mire lo que dijo Jesús cuando él estaba en su ministerio. ¿Lo tenemos? Se nos cortó esto, Stevie. Bueno. Respondió Jesús, les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Lo dice acá el Evangelio de Juan: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús aquí? Es que los judíos no comprendieron que el templo de Dios estaba ahí delante de ellos. Era Él. Destrúyanlo a este templo con la muerte de cruz, pero yo en 3 días lo voy a levantar. Porque al tercer día, dice la Escritura, de haber sido sepultado, Él resucitó entre los muertos. Él estaba viendo el final del templo en Jerusalén. El templo en Jerusalén para él no era absolutamente nada, porque ya estaba al caducar esa ley. Y él la guardó hasta el último momento en su vida. Él guardó la ley, nunca quebrantó un solo mandamiento. Y de esa forma, él nunca pecó, porque no quebró los mandamientos de Dios. Pero aquí dice esto proféticamente hablando: destruid este templo. Algunos pensaron, estaba haciendo referencia al templo, ¿verdad? Y lo acusaron de sedicioso, de querer destruir el templo de Jerusalén. Entonces, pensaron mal, y esa fue una de las acusaciones que hicieron en contra del Señor. Este es un revoltoso, un revolucionario, quiere destruir el templo en Jerusalén. Él dijo, yo lo escuché decir: destruyan este templo, pero yo en 3 días lo voy a levantar. No entendieron porque ellos estaban ciegos espiritualmente hablando. No podían comprender, ¿verdad? Como hasta el día de hoy tampoco los judíos comprenden estas palabras, que por gracia de Dios nosotros empezamos a comprender un poco más. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús era el templo de Dios. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios era siempre estar entre su pueblo. Tengo más versículos, pero por razón de tiempo los voy a obviar para que entonces nosotros tengamos oportunidad
de ver algunas cosas interesantes también, ¿verdad? Para concluir en horario, gloria a Dios. Entonces, vemos la importancia que tiene la profecía del Señor y la afirmación que Él hizo. Destruyan este templo, ¿sí? Esto, Él, hablando de sí mismo, y yo en 3 días lo voy a levantar. Obviamente que no era ninguna referencia, como algunos sospecharon, al templo en Jerusalén. No, porque ese templo no fue destruido después de la muerte y resurrección del Señor, sino en el año 70, como 35, 37 años después. ¿Sí? Como conté antes. Entonces, el Señor Jesús obviamente hablaba de su cuerpo. Hoy el Señor ascendió al cielo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Él está intercediendo por nosotros, pero su cuerpo sigue acá en la tierra. ¿Y cuál es el cuerpo del Señor en la tierra? ¿Cómo? Nosotros, la iglesia. La iglesia. Usted es la iglesia si realmente ha creído en el Señor Jesús. Entonces, usted es la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Somos el cuerpo del Señor. Esta revelación espiritual la tuvo el apóstol Pablo. Usted lea los escritos de Pablo, lea toda la Biblia, por supuesto, pero en especial manera comience a ver los ojos del Nuevo Testamento, los 4 evangelios y luego las cartas apostólicas, ya sea de Pablo, de Pedro, y también todos los libros del Antiguo Testamento con los ojos de la gracia, ¿sí? Olvidémonos de los mandamientos, porque hoy nosotros ya no tenemos los mandamientos escritos en tablas de piedra, sino que el Espíritu de Dios ya los ha grabado en nuestro corazón. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora el tema es que está el templo arquitectónico, ¿verdad? Que era un templo, era ese el templo de Jerusalén, pero había otros templos de deidades paganas, hechos con manos de hombres. Mateo 4:5. A ver, vamos a leer. Mateo 4:5. Evangelio de Mateo, capítulo 4, el verso 5. Gloria a Dios. 4:5. ¿Qué ayuda es este televisor, Ahora lo miro ahí y no encuentro esta. Gloria a Dios. 4:5. Mateo 4:5 dice: entonces el diablo, ¿sí?, le llevó a la santa ciudad. Está hablando de la tentación que sufrió Jesús en el desierto. Entonces le llevó a la santa ciudad. Obviamente esa santa ciudad se hace referencia a la ciudad de Jerusalén. Y lo puso sobre el pináculo del templo. El pináculo del templo era el lugar más alto, ¿sí?, del templo. El pináculo del templo. Y ahí el diablo lo llevó y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Texto que está en el antiguo pacto. Entonces el enemigo también conoce la escritura, ¿sí? Y la conoce a veces mucho mejor que nosotros, pero obviamente él tiene una naturaleza totalmente perdida y jamás se podrá arrepentir. Amén. Pero usted y yo, gracias a Dios y por la maravillosa intervención divina que es la gracia de Dios, pues nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Amén. Amén. Hemos confesado nuestros pecados a Dios, nos hemos arrepentido de ellos y hemos dejado de pecar. Porque es importante eso, no es cuestión solamente de arrepentirse y seguir en lo mismo, sino de arrepentirnos, y lo vamos a hacer, vamos a dejar de pecar cuando tenemos la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Esto quiere decir que si alguien no tiene la nueva naturaleza en Cristo, entonces va a ser, yo diría, imposible que cambie realmente su vida. Lo puede hacer por un poco de tiempo, pero a la corta o a la larga, entonces va a volver a la vida de pecado. ¿Por qué? Porque no tiene la naturaleza de Cristo. Sencillamente está haciendo un esfuerzo humano. ¿Cómo hacían, verdad? Bajo la ley, los israelitas, que se esforzaban humanamente para guardar todos los mandamientos, pero eso los llevaba a una vida de hipocresía. Sí,
que si lo expliqué el otro día, que era la hipocresía, viene de Hipócrates, que fue un filósofo griego que fue el que estableció el teatro y, ¿verdad? Y los actores, y entonces se le llamaron hipócratas. ¿Por qué? Porque eran discípulos de Hipócrates. Entonces, hoy en día la palabra hipocresía significa eso: aparentar ser alguien, un actor que realmente no se es. ¿Me explico? Cuando alguien actúa frente a una cámara en un teatro, entonces toma el rol de alguien que no es. Y bueno, lo hace también que la gente cree que esa persona está viviendo, está sintiendo como lo que está expresando con sus gestos, con sus palabras, y entonces, pero no es más que un hipócrita en acción, ¿sí? Y lamentablemente los religiosos son hipócritas, hermanos queridos. Son personas que al no tener realmente la gracia de Dios en su vida, entonces se tienen que esforzar, tienen que hacer algo para parecerse cristianos, pero no son realmente cristianos por la sencilla razón de que no han nacido de nuevo. Amén. Entonces, estas personas, el pueblo de Israel, intentaron con mucho esfuerzo guardar la ley, pero siempre eran vencidos, ¿verdad? No estamos hablando de que guerreaban contra ellos, sino que eran vencidos por ellos mismos. Su naturaleza caída los vencía y volvían siempre a los ídolos, volvían al pecado, volvían a la maldad. Quizás por un poco de tiempo iban a los festivales, ¿verdad?, religiosos en Israel, hacían las cosas que se demandaban los sacerdotes en el templo, pero luego, tarde o temprano, volvían a lo mismo. Como el perro vuelve a su vómito, así dice la Escritura, ¿sí? Y la puerca lavada a revolcarse en el fango, así dice también la Escritura. Entonces nosotros tenemos que tomar cuenta de esto, de que no podemos nosotros tomar esa actitud hipócrita, de hipocresía, ¿verdad? Entonces tenemos que ser realmente lo que somos. Y si no, no hay que fingir nada, cada quien es como es. Amén. ¿Por qué? Nosotros con los ojos vemos, pero corazones no sabemos, ¿sí? Yo, por ejemplo, usted me ve a mí y dice, oh, el pastor está ahí predicando, y vaya a saber, ¿no?, que es un gran hombre de Dios, es un gran santo, y yo soy como usted, hermano querido, como usted. No vaya a creer que los pastores, los servidores de Dios, los ministros de Dios son perfectos. No existe la perfección. No somos, nadie es perfecto. Así como yo no soy perfecto, usted tampoco. Entonces, cada uno de nosotros no tenemos que esforzarnos por mostrarnos perfectos, ¿sí? Mejor mostrémonos como lo que realmente somos. Hablemos como realmente tenemos que hablar, ¿sí? Ese es nuestro carácter, esta es nuestra forma. Y si tenemos que superarnos, claro que nos vamos a superar y vamos a estar apelando a la gracia de Dios, pero no al esfuerzo personal. Hay una gran diferencia, no sé si me explico. Amén. Si usted apela a la gracia de Dios para cambiar, el Espíritu de Dios va a venir en su asistencia. Pero mientras usted apele a sus fuerzas, a su astucia, a su habilidad, a su hipocresía, nunca va a superarse. Estoy hablando un poco duro de estas cosas, ¿verdad? Porque esto me pega a mí en primer lugar y un poquito nos pega a todos, ¿verdad? Porque en alguna cosita quizás estamos fallando, pero no lo queremos reconocer, porque aún en nosotros, ¿verdad?, dentro de este templo, no está el Espíritu de Dios a plenitud obrando. Hay falta de perdón, hay rencor, y todas esas cosas no son frutos del Espíritu de Dios. Hay un montón de cosas, ¿verdad?, dentro de nosotros a veces. Yo no digo que usted lo tiene, no, si usted está aquí, yo creo que a lo mejor es el mejor de los creyentes. Amén. Entonces, pero el tema es que a veces hay alguna cosilla que está allí empañando, ¿verdad?, que está molestando. Quizás es la manchita negra en la pared blanca, ¿verdad? Pero ¿cómo se ve? ¿Verdad?
pero lo ve el ojo espiritual. Entonces, falta de perdón, rencor, odio. Yo creo que nadie odia a nadie aquí, ¿verdad? Si odia a alguien, alguno, hay que arrepentirse del pecado y pedirle ayuda al Señor. Si usted odia a su suegra, no odia a la suegra. Si odia al suegro, si odia al pariente que está aquí, que está allá, no odiemos a nadie, hermano, porque esas no son actitudes cristianas. Si odia a la persona, ¿verdad?, con la que usted convivió tanto tiempo y qué sé yo, no odie, no tenga rencor. Cada quien es como es, ¿sí? Cada quien toma las decisiones en su vida, porque nosotros no somos dueños de nada ni de nadie. Amén. Sus hijos tienen su forma de ver, su identidad propia, sus padres también. Bueno, no tenga rencor contra sus padres, porque yo he conocido casos, ¿verdad?, de jóvenes que tienen un rencor contra sus padres porque quizás sienten que los maltrataron, que no les dieron la educación que ellos merecían, que de repente se hicieron muchas cosas malas con ellos y que los llevaron a una vida de sufrimiento. No tenga rencor, no tenga rencor. ¿Por qué? Porque el rencor, cuando entra en Cristo realmente en nuestra vida, tiende a desaparecer, se va de nosotros. Se va la angustia, se va la depresión, se va todos esos problemas que nos mantienen tensionados, ansiosos. Si van los vicios, ¿sí? Si hay vicios en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, comienza en nosotros un proceso de liberación. Diga conmigo, liberación. Liberación. Esto significa que si fumábamos, vamos a dejar de fumar. Si usábamos drogas, vamos a liberarnos de las drogas. Si usábamos alcohol, vamos a liberarnos del alcohol. Si teníamos un carácter malo, eso cuesta bastante, quiero decirle, pero todo lo podemos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, es un proceso que se está dando en la vida de los creyentes, de los cristianos. Y usted se va a ir dando cuenta en la medida que avanza el tiempo y usted va madurando en la fe, ¿verdad? Y entonces se va dando cuenta de que usted ya no es lo mismo que era antes. Ahora hay una gran diferencia. Y no solamente lo va a notar usted, que lo más importante, que lo notemos nosotros. Porque hay personas que se esfuerzan para que lo noten los demás. No es mala esa actitud, cambiamos nuestras actitudes también personales negativas y entonces hacemos esfuerzo, ¿verdad?, para que los demás digan, no, está diferente esta persona, ya no es la misma. No se esfuerce usted en ese punto. Usted es como es. ¿Me explico, hermano? Usted es libre. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Obviamente nos hace libre de todas esas cosas negativas, pero puede darse de un momento a otro o puede ser un largo proceso en nuestra vida. Usted no juzgue a nadie. No juzgue a nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy fácil para nosotros, ¿verdad?, colar el mosquito y tragarnos el camello. Yo he conocido personas que están buscando siempre, como dijo el Señor, la paja en el ojo ajeno y no ven la viga que tienen en el propio. ¿Por qué? Porque es fácil encontrar el detallito en la vida de otros, pero no ven ellos, ¿verdad?, la viga que hay en sus propios ojos. Entonces, pero ellos creen, esas personas así, creen que bueno, que ellos sí están bien, están santos, están perfectos, y entonces se creen en la capacidad de estar juzgando a los demás. Yo no podría decir de usted, por ejemplo, si se va al cielo o no se va al cielo, hermano. ¿Quién soy yo para juzgar de esa manera? ¿Qué somos nosotros? No, yo creo que le estoy hablando a personas que han nacido de nuevo. Y desde ese ángulo yo predico y enseño. Y si alguien no nació de nuevo, le tengo que inspirar a la fe para que crea que hay una vida mejor para él. Amén. Pero de ninguna manera yo puedo prejuzgar. Prejuzgar significa abrir un juicio antes de tiempo. Un día la iglesia va a juzgar, pero no ahora. La iglesia va a juzgar cuando el Señor regrese y vamos a juzgar también al mundo espiritual
oscuro, vamos a juzgar a los demonios y todo ese reino de tinieblas, pero nos vamos a hacer nosotros ahora los que estamos juzgando a las personas, ¿verdad? A mí no me interesa, ¿verdad?, cómo usted piensa, cómo usted dice o habla. Lo importante es que yo tengo la fe y la confianza que cada palabra que salga de este lugar, entonces provoque un cambio en usted, como lo está provocando en mí. Dije, no lo provocó todavía, lo está provocando. ¿Me explico, hermano? Entonces, ¿por qué? Porque no somos perfectos. Y entonces no podemos levantar el índice para señalar a alguien por algo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos, ¿verdad?, los llamados a hacer estas cosas. De prejuzgar, de decir, a mí me parece esta persona, qué sé yo, que esto, que el otro. No, mire, usted ocúpese de su propia salvación. Amén. Ocupémonos nosotros de tener la seguridad que somos salvos. Y bueno, si otros hacen lo que hacen, lo importante es que nosotros prediquemos el Evangelio desde el ángulo de no juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque si nosotros juzgamos, entonces con la misma vara, dice la Escritura, con la que juzgamos, vamos a ser medidos, ¿sí? O sea, vamos a ser juzgados. Así que fíjese cuán juzgador o juzgadora es usted, ¿verdad?, de los demás, porque así también va a ser juzgado por el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Son cosas duras, pero hay que decirlas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de eso se trata. No venimos aquí, ¿verdad?, a que yo le diga a usted, tú vas a prosperar todo en la vida, tú vas a ser una persona millonaria, ¿verdad? Hay congregaciones donde las personas van, entonces hablan de la prosperidad material desmedidamente, hermanos, y no se trata de eso. Claro que Dios nos prospera, pero yo no estoy sirviendo a Dios por la prosperidad. Yo sirvo a Dios por amor al Señor, y eso lo tenemos que tener claro todos. Nosotros somos, por amor al Señor, agradecidos porque Él nos ha hecho su templo, su morada. Él habita en nosotros y por lo tanto, por agradecimiento le servimos. No le servimos para que nos haga millonarios, para que nos haga prósperos, para que tengamos carros del año, para que tengamos casas con alberca, para que tengamos propiedades aquí y allá. Que si Dios lo quiere dar, gloria a Dios. Si Dios lo quiere bendecir como bendijo a Job materialmente, recuerda que lo había perdido todo, pero le fue restituido el doble de lo que perdió, ¿verdad? No lo vamos a mencionar, solamente eso. No vamos a analizar ese tema, pero todos conocemos la historia de Job. Ahora, el tema es que nosotros servimos a Dios no por una prosperidad material. Lo más importante es saber tener la seguridad de que somos salvos. Amén. Salvos. La vida pasa rápido, hermano. Yo tengo 71 años al día de hoy y es increíble cómo pasan las semanas, los meses y los años para mí. Después de los 50 yo ya empecé a ver muy rápido que pasaban los años. ¿Sí? Después de los 50, no se inquiete si tienes ya 50, pero uno empieza a notar como que el tiempo se acelera, hermano. Pero entonces aproveche los años de la juventud para servir a Dios con toda su fuerza, sabiendo de que usted no está sola, no está solo, está el Espíritu Santo dentro suyo. Amén. Ahora, con esto vamos a concluir, porque ya el tiempo pasa. Mateo 4:5 dijimos, el templo hecho de mano de hombres era el templo de Jerusalén, lo hicieron los israelitas, ¿verdad? Pero después también vamos a leer Juan capítulo 2, verso 19, no sé si lo hemos leído ese, Juan capítulo 2, el verso 19, gloria a Dios, Evangelio de Juan, capítulo 2, Juan 2, el verso 19 al 21. Juan 2 dice, respondiendo Jesús, aquí está la mención que dijo Jesús, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Sí?
Luego dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo, hablando del templo de Jerusalén, y tú en 3 días lo levantarás. Pero el verso 21 dice más, él hablaba del templo de su cuerpo. Interesante, ¿verdad? Está en la escritura, estaba hablando de él. Él no reconocía ese templo porque ya estaba caducando todo lo que se hacía él. ¿Por qué? Porque él iba a morir, él sabía que iba a morir por nosotros. Y a partir de ahí, él que era el templo, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, entonces iba a cumplir la misión a la cual había sido enviado por su Padre, que era morir por nosotros, como mencionamos antes. Ascendió al cielo y él ahora nos está usando a nosotros, su iglesia, porque ahora nosotros somos el templo de Dios aquí en la tierra. El testimonio de Dios está aquí en la tierra con usted, mi hermana, mi hermano. La iglesia del Señor Jesús. No estoy hablando de cualquier iglesia, la verdadera iglesia del Señor Jesús. Porque cualquiera se puede preciar, somos la iglesia del Señor. De hecho, a lo largo de la historia se han levantado distintos movimientos, distintas organizaciones y dicen, nosotros tenemos la verdad, ¿sí? Nosotros somos los verdaderos, nosotros somos la verdadera iglesia. Algunos han dicho hasta somos la iglesia remanente, ¿sí? Entonces, otro día lo explicamos, creo que lo mencioné uno de los viernes de estudio. Entonces, en definitiva, la gente cree esas cosas que sin base bíblico, porque la verdadera iglesia del Señor Jesús es la que va a estar realmente, totalmente basada en la gracia de Dios, ¿sí? Hay iglesias que mezclan la ley con la gracia. Se justifican, ¿verdad? Creyendo que guardando la ley, entonces ellos están justificados. Pero ¿qué pasa con lo que no, cuando no se guarda la ley? Dicen, entonces me arrepiento y la sangre de Jesús ya me limpió de todo pecado, ¿verdad? Pero no se trata de ese tema. El tema se trata de que sí podemos fallar, sí podemos pecar. No digo que por favor no me malinterprete, no le digo a usted vaya y peque, no. Pero en esta última semana voy a hacer una pregunta. ¿Ha cometido usted algún pecadillo? ¿Sí? ¿Verdad que no sé? Yo no sé. Yo sí. Pues yo no soy perfecto. ¿Usted es perfecta? ¿Es perfecto? ¿No cometió ningún pecadillo? Bueno, la Biblia nos dice, hijitos, si alguno hubiere pecado, a Jesucristo tenemos, a Jesucristo el justo, y Él y su sangre nos limpia de todo pecado. Pero obviamente es una previsión divina porque no somos perfectos. Estamos en un proceso de perfección. Pero no nos escudemos detrás de eso para pecar. Porque si usted peca deliberadamente, ¿sí? Entonces lo único que está demostrándose, o usted a sí mismo, no a mí no me interesa. Si usted peca deliberadamente, entonces usted mismo se está demostrando que usted es una persona que no ha nacido de nuevo. Amén. Si usted dice, bueno, voy a cometer pecados, total, después me arrepiento y la sangre de Jesús me limpia, usted está entonces pecando deliberadamente. No sé si me explico con ese término. Lo estamos haciendo a sabiendas, ¿sí? Claro que podemos pecar, y de hecho lo hacemos, ¿sí? Pero la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Ahora, si usted sabe que eso está mal y persiste en hacerlo y continúa haciendo eso, entonces malo, dañino, entonces usted no puede llamarse cristiano. Eso significa que usted está desechado por la gracia de Dios. ¿Me estoy explicando, hermano? No le estamos tratando de pasar la mano por la espalda, no estamos tratando de convencerle a usted de que está bien así como está, que siga para adelante, que usted es una persona en victoria, que todas las cosas van a salir bien, que todo va a ir de victoria en victoria. Porque hay quienes predican en esos términos. Yo no soy de esa clase de predicador, de enseñador. No puedo decir eso.
Pero sí puedo decir que usted puede darse cuenta si realmente está pecando deliberadamente. Y si lo hace, ¿verdad? Y sabe, eso está mal, pero lo voy a hacer porque me gusta. Voy a mentir porque me gusta. Gente que miente porque le gusta. Voy a fornicar, voy a adulterar, voy a drogarme, voy a emborracharme, voy a hacer esto y lo otro. ¿Por qué razón lo va a hacer? Porque me gusta. Gente que le gusta esa vida no puede llamarse cristiana, cristiano, alguien que practica esas cosas. De hecho, la Biblia las condena y dice que los tales no van a heredar el reino de Dios. Ni los magos, ni los hechiceros, ¿verdad? Ni todos los que practican el mal, ¿verdad? El ocultismo, van a heredar el reino. Pero son buenas personas. Algunos yo conozco, pastor, yo conozco que son buenas personas. No nacieron de nuevo. Tienen que arrepentirse de sus pecados y abandonarlos. Amén. ¿Cuesta eso? Claro que cuesta. Porque para la antigua naturaleza que aún persista en nosotros, despojarnos de uno de esos pecados favoritos, ¿sí?, que a veces tenemos, es como cortarnos una mano. ¿Me explico? Nadie quiere cortarse una mano, pero el Señor dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo, porque es preferible entrar al cielo sin ojo que tener ojos y ser lanzado al infierno. O sea, si nosotros nos duele dejar cierto pecado, bueno, para eso se nos ha sido dada la cruz. No era el tema, no sé por qué lo estoy hablando, ya pasó la hora, pero Jesús dijo que sus discípulos tienen que llevar su cruz. Él fue a la cruz sin merecerlo. ¿Por qué cree usted y yo que no tendremos que pasar por ninguna cruz? Con todos los pecados que teníamos y seguimos teniendo en algunos casos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué somos nosotros? Algo muy, pero muy especial que Dios va a hacer la vista gorda con nosotros. No, hermanos queridos, Dios es justo, ¿sí? Y si el Señor dijo que tenemos que cargar una cruz, ¿sabe para qué la cargamos? Eso se lo dije el día de ayer a alguien también. La cargamos, la cruz, porque esa cruz es para crucificar lo que aún queda de la vieja naturaleza en nosotros. Para matarla. Esa es la solución. La muerte de esa naturaleza es la solución para nuestra vida eterna. Mientras nosotros no usemos esa cruz, vamos a seguir cargando algo pesado que no sabemos para qué es. Y usted lo va a estar arrastrando toda la vida. Pero un día la gracia de Dios le ilumina porque escucha una palabra al respecto. Dice, yo, ¿por qué cargo este peso sobre mis hombros? ¿Por qué llevo esta cruz? ¿Por qué permito esto en mi vida? Y entonces la gracia va a estar obrando en usted, si ese es el caso, y el Espíritu Santo le va a hablar, le va a hacer sentir. Porque esa cruz que cargas es para que tú te crucifiques todos los días aquí. Crucificar la naturaleza caída que aún tenemos. Tenemos esa naturaleza. Por eso usted y todos seguimos cometiendo pecados. ¿Me explico? Para eso es la cruz. La cruz de Jesús nos libró de la muerte eterna. Pero la cruz que cargamos, según el Señor nos hace saber, es para que nosotros aprendamos el camino que es crucificarnos a nosotros mismos. Fíjese que ya no va a ser un soldado romano ni un judío que nos acusa. Vamos a ser nosotros mismos que vamos a comprender, reconocer que eso no puede estar más en mi vida. Que ya no puedo seguir por ese camino que lleva en picada al infierno.
que ya no puedo transitar por ese camino ancho, por el cual es muy fácil transitar, pero que rápidamente lleva al precipicio que lleva al infierno. Y cuando nos damos cuenta de eso y abrimos los ojos, espiritualmente hablando, estoy ahora, entonces nos damos cuenta de que tenemos que tomar una decisión. Vamos a plantar la cruz y nos crucificamos a nosotros mismos. ¿Qué crucificamos? La vieja naturaleza que aún nos queda. ¿Y eso cuándo, pastor? ¿Una vez como hizo el Señor para siempre? No, el Señor lo hizo una vez para siempre, porque Él no tenía más pecados, ni ninguno pagó por pecados propios. Por eso es nuestro Salvador. Pero nosotros lamentablemente tenemos esa naturaleza caída. Y el enemigo está en nosotros, en esa naturaleza. Hay gente que le va a mentir en el Evangelio, lástima que se nos va el tiempo, le va a mentir a usted en el Evangelio, y a muchos les mienten descaradamente, diciéndole, bueno, que ahora estando en Cristo usted todo lo puede, y entonces ahora usted ya no importa cómo usted piense, hable, diga, viva como quiera. Total, usted ya tiene fe que salva. Yo no le puedo decir eso, ¿verdad? ¿Por qué? Le tengo que decir que usted, si tiene realmente la fe, va a comprender que la cruz es un instrumento de muerte. ¿Y qué tiene que morir ahí? Nosotros. El yo. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo soy así. Nadie me va a cambiar. ¿Verdad? ¿Por qué? A mí nada ni nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Nadie me va a gobernar, yo soy independiente. Cuando uno no tiene a Cristo, piensa en esos términos. Yo decía lo mismo. Cuando uno no tiene a Cristo, no soporta que alguien le diga algo. Cállese, pastor, usted no conoce mi vida, usted no sabe quién soy, no quiero escucharlo más. Está en todo su derecho. Está en todo su derecho. Dios no obliga a nadie a ser salvo, Cuando alguien se arrepiente y deja el pecado, no le hace un maravilloso bien a Dios. ¿Lo necesita Dios? Él es el dueño del oro, la plata, del universo, el creador de todo. Es el dueño de todo, de nuestras vidas. Y es el dueño aún de los pecadores. Pero la gente no lo conoce, no sabe. Por eso Él tiene poder de decisión sobre buenos y malos. Porque Él es el dueño de todo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, nadie puede decir que Dios es injusto, porque Dios le da oportunidades a todas las personas. Yo he conocido personas en este tiempo que estoy sirviendo al Señor, como más de 40 años, no importa cuántos sean, pero entonces he visto, ¿verdad?, la vida de personas que un tiempo escuchan, les gusta, pero después hay algo, no me cayó bien ese mensaje, esa enseñanza, no me gustó. Porque en otra iglesia hagan más bonito eso. ¿Sí? Yo ¿sabe lo que le puedo decir? Vaya a la otra iglesia. Vaya a la otra iglesia, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No, pero si me voy yo, ¿y usted qué va a hacer? No, yo voy a seguir acá. Voy a seguir acá. Me interesa quién venga, quién no venga. Yo sigo. Yo tengo que hacer un trabajo. Es el Espíritu Santo que está a cargo. No soy yo el dueño de una iglesia. Es el Señor Jesús. ¿Me explico, hermano? Por eso yo tengo que decirle la verdad a usted. Cada predicador del Evangelio está obligado a decir la verdad. No puede mentir a nadie. ¿Por qué? Porque por lo que nosotros decimos vamos a ser juzgados también. Por eso qué importante que entonces tengamos conciencia de que Cristo está en nosotros. Si nosotros tuviéramos esa conciencia bien desarrollada, despierta, le aseguro que pecaríamos mucho menos. Que andaría en el carro y en vez de mirar para la derecha va a mirar para adelante.
No sé si me explico. Amén. Pase lo que pase, lo que haya a su costado, no se va a distraer en esas tonteras, porque ¿qué ganó usted mirando para la derecha o la izquierda? ¿Qué ganó? Mire para adelante, mire a Cristo, y ahí va a ganar la vida eterna. Entonces eso es muy importante, el saber de que si bien el templo, voy a decir esto y termino, mire, tenía 3 áreas: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Ya eso lo hemos estudiado antes. Había pequeñas entradas en todo el templo que permitían la luz y la ventilación del templo, pero había un lugar donde estaba reservado para hacer el lugar o a imitación del tabernáculo, lugar santo y lugar santísimo, y había un altar en el medio del templo. Vamos a ponerlo de vuelta, el que vio Ezequiel. Entonces, había 30 habitaciones, cámaras también reconocidos en la Biblia, ¿verdad? Este es el templo de Ezequiel, que vio, que nunca se construyó, repito. Entonces, ya está construido. Perdón, me equivoqué. Ya está construido. Es Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Espiritualmente hablando. No que un día los judíos van a reconstruir el tercer templo allí en Jerusalén. Mire, 99% que no. Que no. ¿Para qué? ¿Construir un templo para realizar sacrificios? Los sacrificios de animales se realizaban en el templo. Se derramaba sangre. Si ya Jesús murió por nosotros y derramó su sangre por nosotros, y es el sacrificio justo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿para qué construir un instrumento que no tiene validez? Por eso digo que este templo jamás va a ser construido acá en la tierra, porque ya está construido, es el Señor Jesús. Es usted, somos nosotros. En el centro, este es cuadrado, el templo de Jerusalén no es. En el centro usted va a ver un altar, ahí no sé si se alcanza a ver. Ahí es donde se sacrifican los animales. Ahí ya no se sacrifican más animales. Está la cruz. Y la cruz está vacía. Jesús murió por nosotros. Amén. Entonces, esta visión que vio el profeta Ezequiel es veraz, correcta, verdadera, pero no se va a edificar acá un templo, no se va a levantar piedra sobre piedra, no va a ser un templo material. El templo es de carácter espiritual. Destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. De ese templo, ese es el templo que estaba refiriéndose Jesús, que era Él mismo. Y hoy en día usted es el cuerpo del Señor Jesús y usted es el que contiene el Espíritu del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? El templo del hombre, y con esto terminamos, sí, prometo que sí. 3 áreas, cuerpo, alma y espíritu. Somos tripartitos, ya lo expliqué. Tenemos 5 sentidos, hay 5 puertas. 90 habitaciones o también cámaras que pueden ser habitadas afectando a nuestros rasgos de personalidad, mente, voluntad y emociones. Ahí está el problema. ¿Qué hay en las cámaras de nuestra alma? El Espíritu de Dios está en nuestro espíritu, en los centros de todo nuestro ser, nuestro espíritu. Pero hay cámaras alrededor de ese centro. Ahí usted ve el templo, no sé si se alcanza a leer, sí, más pequeño, chiquito, ahí enfrente del altar, ¿sí? Bueno, no sé si lo puedes con el mouse ver donde dice templo, ¿sí? No se ve. Bueno, entonces, ese es el templo en sí, el lugar santo, el lugar santísimo. Y luego
el altar delante del templo. Todo lo demás alrededor son cámaras, 90 cámaras. Cámaras. En las esquinas eran cocinas. En ese templo, que es espiritual hoy en día, se cocina a Cristo. Usted ahora está participando de una comida espiritual. Quizás no entienda todo. Lo importante es que comprenda que el Señor quiere hacer de usted un templo. ¿Y qué se cocina ahí en esas cocinas? Las 4 ángulos. Cocina de los sacerdotes, decía ahí, ¿verdad? 4 esquinas de ese templo había una cocina. Hoy en día ahí se cocina el alimento espiritual. ¿Me estoy explicando, hermano? No vaya a creer que lo que estamos comiendo ahora salió así porque sí. No salió así porque sí. Eso ha sido preparado por Dios. ¿Para qué? Para que usted se alimente de Cristo, porque Cristo es nuestro alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Espíritu del Señor va con su palabra y cuando usted lo recibe ya es algo que ha sido procesado, como el Señor Jesús. Jesús, Verbo de Dios hecho carne, el Hijo de Dios hecho carne, fue procesado. ¿Cómo, pastor? En la cruz, murió y resucitó. Y eso es un proceso. Allí murió en la cruz. ¿Se puede agrandar la imagen? No. Entonces, el tema es que nosotros hoy en día, sí se ve un poco más grande, sí. Ahí lo ve el templo, ahí está el altar, sí, lo puede ver entonces. Ahí, ese era el templo. Eso, el altar justo está en el centro de ese cuadrado. En la visión de Isaías, de Ezequiel. Es el famoso tercer templo que no se va a construir de piedra ni de material, ya está hecho. El Señor Jesús es el mismo templo y hoy somos nosotros. Amén. ¿Usted lo cree? Está en el centro de su espíritu el Señor Jesús. Si ha nacido de nuevo es así. Pero hay cámaras. Y en las cámaras a veces se meten algunas cosas que no deberían de estar ahí. Odio, rencor, espíritus inmundos, ¿por qué no? No tienen que estar ahí. Ese templo de Jerusalén también le había mostrado el Señor, no tenemos el tiempo de verlo ahora, en la visión o en la revelación que le dio a Ezequiel, grietas, agujeros en ese templo. Ese templo estaba siendo usado de mala manera por sacerdotes, por personas, allí en los tiempos de la ley. No tenemos el tiempo de hablarlo, pero era un templo contaminado. Y a veces puede suceder que se nos alojan algunas cosas indeseables en nuestra alma. Algunas inclinaciones indeseables que están allí pululando nuestra alma, alojándose en esas cámaras, en donde en esas cámaras debe de resplandecer la gloria de Dios. ¿Lo cree? ¿Qué hay en cada rincón de su alma? ¿Qué hay en cada rincón de mi alma? Vamos a ponernos de pie porque el tiempo ya ha pasado. Entonces, ¿qué hay? ¿Deseamos realmente que Dios nos llene, que Dios nos sature con su espíritu? Y cuando eso sucede, todas esas cosas indeseables quedan afuera. Eso se llama liberación. Somos liberados de esas cosas. ¿De cuántas cosas tenemos que ser liberados? Un poquito todos de todo. Hay cosas que nos impiden el crecimiento espiritual. He conocido creyentes
que pasan años y años escuchando la palabra de Dios, nunca crecen espiritualmente. ¿Por qué? Porque no pueden crecer. Siempre quedan pequeños. A veces le decimos enanos espirituales. ¿Sí? Si usted es un enano, es el mejor de los enanos, ¿no? A mí si hay alguno ahí viendo. No se preocupe, estoy hablando espiritualmente ahora. No hay nada, ninguna connotación física. ¿Sí? Hay personas que dicen, yo hace 40 años que voy a la iglesia y que veo la palabra. Y dime, tú hace 40 años que estás escuchando la palabra, ¿y qué estás haciendo para Dios? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo estás sirviendo al Señor? Es increíble que yo veo personas que se convierten, ¡pum!, crecen espiritualmente enormemente, pero luego a veces hay etapas, ¿verdad? Son mesetas, donde se quedan ahí, y algunos se quedan en esas mesetas y nunca pueden seguir creciendo. ¿Sabe por qué? Porque hay cámaras que no están ocupadas plenamente por el Espíritu de Dios. Vamos a orar hoy aquí. Y vamos a orar por cada uno de nosotros que estamos aquí. Vamos a orar por los amigos que ven el video. Le tenemos que hacer saber de que hay algo que se llama liberación y lo único que la puede hacer es el Espíritu de Dios. Él puede liberarnos de esas bajas pasiones. Él puede liberarnos de esas malas inclinaciones. Él puede liberarnos, si queremos, obviamente, pero si usted ama el pecado, va a seguir en lo mismo. Puede liberarlo el Señor, quiere liberarlo, pero Él va a respetar nuestra decisión. Él respeta la decisión suya porque usted es libre para escoger. Yo puedo hablar acá y seguir hablando e insistir. Usted tiene que ser salvo. Arrepiéntase de su pecado. Pero si no es el Espíritu Santo que obra en usted, usted nunca se va a arrepentir de ningún pecado. Es la palabra de Dios la que tiene que tocarnos profundamente. Es la palabra de Dios que va a obrar, ¿verdad?, en ese templo, en esas cámaras que no están ocupadas a plenitud por el Señor. Vamos a orar. Así que cerramos nuestros ojos. También invito a nuestros amigos que ven el video a que lo hagan también, allí donde están. Y vamos juntos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos libere. Si hay alguien que desea liberación completa en su alma, puede levantar la mano en el lugar donde está. Si hay alguien que desea recibir a Jesucristo en su vida, también puede levantar la mano y decir, yo quiero al Señor Jesús en mi vida. ¿Lo quiere? Levante la mano si usted siente que tiene que darle la mano a la vida al Señor. Gracias a Dios por la mano que se levantó. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quiere decirle al Señor Jesús, sí, yo te necesito, Señor Jesús, yo quiero un cambio en mi vida? ¿Alguien más? Ven por acá, sé que tenés la nena, Rogelio, pero si puedes pasar, pasa. Alguien que le ayude, por favor, a Rogelio. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios. Ahí nomás, Rogelio. Gracias. Hace mucho tiempo lo conozco a Rogelio. Obviamente no voy a dar ningún detalle personal de tu vida. Una de las primeras personas que vino aquí a la congregación. ¿Sí? Algunos lo conocen, otros no. Qué bueno que hoy estés aquí, Rogelio. Y realmente, qué bueno que hay sensibilidad todavía en ti por las cosas de Dios. Dios te ha estado buscando siempre. Siempre, siempre. Créeme. Que cuando tú creías que estabas tan lejos de Dios, Él estaba bien cerca tuyo.
A pesar de los momentos difíciles que pudieras haber vivido, siempre el Señor estuvo contigo. Pasaste momentos difíciles, de angustia. Y la sucesión de cosas negativas a veces en la vida es así, las tenemos todos. Pero lo importante es saber que Dios está cerca de nosotros. Dios sigue estando cerca, muy cerca tuyo. Vamos a orar por Rogelio, vamos a orar por los amigos que también están viendo el video. Y quizás hay alguien que quiere tomar una decisión en el día de hoy, como también aquí, ¿verdad? Como la que tomó Rogelio, y decir: yo quiero cambiar la vida. Yo quiero cambiar. Ya no quiero ser igual. Quiero que haya un cambio genuino, verdadero. Que el Espíritu Santo haga una obra en mí. El Espíritu Santo está dispuesto a hacer la obra en todos nosotros. Cuando nosotros le decimos: acá estoy, Señor. Y abrimos nuestro corazón al Señor. Y le decimos: entra, Señor Jesús. Llévate todo lo que hay malo en mí. Odio, rencor, amargura, sed de venganza. Quizás alguien nos ha hecho mal, nos causó dolor. Quizás alguien nos mintió, nos defraudó. Pero todas esas cosas, ¿verdad?, provocan dolor en el corazón de los seres humanos. Pero para eso vino Jesús, para buscar y salvar lo que se había perdido, como lo hizo conmigo, como lo hizo con muchos de los que estamos aquí, muertos sin delitos y en pecado. ¿Qué íbamos a hacer? No había nada bueno en mí, nada. Pero comprendí un día que la gracia de Dios estaba allí, dispuesta para que me sirva de ella. Y recibí a Jesús y comenzó un proceso en mi vida que todavía continúa. Que cada uno de nosotros seamos conscientes de esto. Vamos a buscar a Dios, pero tomemos una decisión determinante de decir no a la vieja vida. No más. Yo ahora quiero la vida en Cristo Jesús. Vamos a orar. Así como está, levante una mano al cielo y vamos a orar. Si hay alguien enfermo también, vamos a orar. ¿Hay alguien enfermo? Levante la mano más alta. A ver, más alta. Vamos a orar por los enfermos. Padre, en el maravilloso nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu amor, Señor. Gracias porque tú, Señor, estás en medio de tu pueblo, de tus hijos. Tú eres, Señor, el que eres y estás en nuestro espíritu. Y también deseas estar entronizado en los corazones de muchos, Señor, de aquellos que ven el video y no comprenden algunas cosas todavía, pero ya la van a comprender, Señor, porque tu palabra es luz. Tu palabra ilumina, Señor Jesús. Tu palabra nos trae vida y vida eterna, Señor. Gracias. Salva ahora, Señor. Sana ahora, Señor. Restaura ahora en el nombre de Jesús. Sana a los enfermos en el nombre de Jesús. Reclamamos, Señor, que tus promesas se hagan efectivas en la vida de cada uno de los que creen. Ora por él. Gracias, Señor Jesús. Bendigo tu nombre.